Miren, vamos a empezar obviamente con el tema de Venezuela, que es lo que ha estado dándole mucho toda la semana. En la actualización es que ratifican la victoria de Nicolás Maduro con un ya a la baja. Todavía el domingo decían con un 54%, no, ahora ya es con un 51%, mientras que su candidato contraparte, su adversario, Edmundo, se queda con 43%. Es una diferencia reducida, no es una gran diferencia, estamos hablando de 2 puntillos más o menos. No más, ¿cuáles 2 puntillos? Ya estoy yo enloqueciendo, santa madre de Dios. No, hombre, 12. 12 puntillos, 12 puntillos de diferencia entre Nicolás Maduro y su contraparte Edmundo, que en realidad sería María Corina Machado. El tema es que María Corina no es la candidata y claramente Edmundo se vuelve un soberano títere, ¿no? O sea, Edmundo es el títere, ¿no? Casi parece que le dice, mamá, María Corina, ¿puedo hablar? No, gracias. O sea, es de verdad hay todos lo hemos visto, ¿no? Independientemente del lado en que usted esté, de lo que usted crea u opine, todos sabemos que Edmundo es un títere de María Corina Machado y que al final son títeres de todo un grupo de oposición. Sobre el mismo tema, obviamente se han dado muchas posturas internacionales y aquí he intentado ponerles lo que no se dice, porque hay muchas cosas que se dicen en los medios occidentales, en la parte llamémosle CNN, Fox News, etcétera, donde dicen que hay que hubo un fraude a favor de, o sea, el fraude favoreció a Maduro, que esto derriba al final a la oposición en Venezuela, se están pues alzando en protestas. María Corina Machado está haciendo una serie de manifestaciones para salir y protestar y manifestarse, etcétera. Y sí hay un cierto estallido de violencia en Venezuela, sí hay un cierto estallido, sí hay por supuesto que muchas personas están con este sentir de desilusión porque pues Maduro sigue estando en el poder. Aquí se desprenden varias posturas, por ejemplo, la de la OEA, que en esta sesión extraordinaria, Almagro intenta que todos los países estén de acuerdo en proceder legalmente en contra de Maduro y declarar un fraude, cosa que no pasa por 3 países en particular, que es México, Brasil y Colombia. Y estos 3 países juntos no solamente son pues 3 países importantes de América Latina, sino que son 3 economías importantes. México y Brasil solitos ya son bastante fuertes. Ahora súmenle a Colombia, son 3 economías bastante fuertes. Ahora, vienen unidos México, Brasil y Colombia en una declaración conjunto. México no asiste a esta reunión extraordinaria convocada por la OEA y logran frenar parcialmente a este organismo que se mete en todo lo que le conviene, menos en lo que debería de meterse. Entonces, tienes esta declaración en conjunto, frenan esta intención, pero eso no quiere decir que las cosas se hayan calmado. Yo les dije desde este espacio que yo personalmente, esta es una opinión muy personal, de la opinión que yo misma me he generado sobre el caso de Venezuela, creo que lo que se necesita es transparencia. Y ahí sí yo no puedo decir que en este momento se haya dado transparencia. Es más, ni siquiera Maduro puede decir que se haya dado transparencia. ¿Por qué? Porque está la sombra de un hackeo. Que si primero fue desde Macedonia del Norte y ahora que es culpa de Elon Musk, ¿no? Miren, estamos hablando de un sistema electoral, el de Venezuela, que es digital, son 30,000 máquinas que registran tu voto y aquí no es como que hubo un error humano donde una persona se equivocó con un numerito al contar los votos, no, sale un ticketcito literal de la máquina y ese es el resultado. Son elecciones muy auditables, son elecciones extremadamente auditables porque este ticket que se los dan a los testigos de mesa al finalizar la elección, que son las actas que algunas tendría María Corina Machado, su candidato que es Edmundo, pues son completamente verificables junto con las actas que tenga el Centro Nacional Electoral. El tema es que, aunque queda registrado, todo se ha ido retrasando, no se han podido ver estas actas y al final han salido un par de irregularidades. Yo lo que les dije es, así como no podemos decir que han sido unas elecciones súper transparentes, pese a que es un proceso extremadamente auditable, tampoco podemos decir que María Corina Machado tiene absolutamente todas las actas y que por eso tiene la verdad absoluta. Estamos hablando de una mujer que tiene bajo su poder, dice ella, el 40% de las actas. Y casualmente, esta maquinaria de percepción es bastante fuerte, y que digo casualmente, porque las actas que han ido apareciendo en la página de María Corina Machado pues son donde salen a favor todos de Edmundo. Pero estamos hablando que
son incluso el 40% de las actas, el 40% de las actas. Si nos vamos a un 100%, y ella solamente tiene el 40% de las actas, quiere decir que le falta el 60% de las actas. ¿Cuánto es el porcentaje que saca Edmundo de la elección? 43%. Incluso suponiendo que María Corina tenga este 40% y que todas las actas estén a su favor, o sea, sean actas a favor de Edmundo, no quiere decir que existiera un fraude, porque su candidato saca el 43% de los votos. En realidad, le termina dando la razón. O sea, si nos vamos a ese 40% y María Corina Machado dice que todo ese 40%, o sea, que esas actas son las que son, o sea, que esas son a favor de Edmundo, pues si quitamos en que no podemos decir que es el 100% y por ende, por eso no podemos decir que es fraude, pues tampoco está demostrando absolutamente nada. No, María Corina no está demostrando nada, porque es el porcentaje. Supongamos entonces que María Corina Machado, todas las actas que tiene, pues son las que salieron a favor de su candidato, que pierde más bien con el 43%. No está demostrando que hubo fraude, solamente está demostrando que tiene el 40% de las actas y de a pura chiripa serían el 40% de las actas, que son el 40% de los votos que obtiene su candidato. Si fuéramos objetivos, lo mismo que ella le está pidiendo a Maduro sería lo que ella tendría que dar. Supongamos entonces que dentro de ese 40% de las actas tiene actas brincaditas, algunas a favor de Maduro, otras a favor del mundo, y eso no lo hemos visto. En el caso del gobierno de Venezuela, pues tienes a Venezuela diciendo que Maduro solicitando al Tribunal Electoral que transparente las elecciones, solicitando a las autoridades que hagan todo esto público, pero la sombra del hackeo impide saber exactamente en dónde están las actas y ver todo esto. Al final, pues llega el cómputo, llega esta ratificación, y Nicolás Maduro ya con estos conteos, que al final lo que importa es el ticket de la máquina, pues. O sea, viene el hackeo y por ese hackeo es que no se pudieron ver las actas en digital, pero no quiere decir que la autoridad electoral no las tenga, ¿no? Y estamos hablando que el tribunal pues tiene que hacer todo este recuento y demás, y al final se tienen que ver las benditas actas. Pero aquí lo que me brinca es lo siguiente. Supongamos que vámonos al completo extremo, y es que María Corina Machado o su candidato en particular tienen el 40% de las actas y que tienen todas las pruebas para demostrar que ellos ganaron y que hubo fraude. Si eso es cierto, yo tengo una enorme pregunta. ¿Por qué cuando hoy citan a todos los candidatos en el tribunal, no va Edmundo? O sea, el único que no fue. O sea, yo sí quisiera saber por qué no fue Edmundo González al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Si tienes, y es que esto es increíble, si tienes las pruebas en la mano para demostrar que hubo fraude y destruir a la maquinaria que dices querer destruir porque tienes toda la evidencia para destruirlo, ¿por qué no vas? Prácticamente estarías entrando como si fueras héroe nacional a demostrar que tienes las actas. La respuesta se divide en dos. La primera es porque al que citan es al candidato, que es Edmundo González, no a María Corina Machado. Y Edmundo González es el que tendría que haber ido a hablar y a defender su victoria, ¿no? Su presunta victoria, lo que ellos alegan. De lo poco que hemos visto de este lado sobre Edmundo González, ¿de verdad ustedes creen que Edmundo va a poder defenderse? Prácticamente Edmundo está como, ¿dónde está María Corina? ¿Y qué hace? O sea, todo está sobre María Corina. María Corina no hubiera podido sentarse porque ella no fue la candidata. ¿Y por qué no fue la candidata? Porque hay investigaciones que pasan sobre ella, investigaciones porque cuando fue funcionaria, pues hay ciertas cifrillas que no nos terminan de cuadrar respecto a esto. Ahora, otro dato importante, nos estamos centrando solamente en 2 candidatos cuando hubo 10 candidatos, si no estoy mal. Y no todos, vaya, es más, todos ellos forman parte de la oposición. Es más, hay uno que es del Partido Comunista, que no es Maduro, ¿eh? O sea, Maduro no es del Partido Comunista. Hay un candidato que fue del Partido Comunista y perdió, evidentemente. El asunto es
que hay un par de declaraciones que valdría la pena escuchar, no de nosotros, de Venezuela. Y obviamente una de las preguntas que más se están haciendo es ¿por qué si Edmundo González tiene todas las pruebas o alegan tener las pruebas que documentan el fraude, por qué no fue y se presentó en el tribunal? ¿Por qué no fue y se sentó? Me recuerda mucho al caso aquí mexicano, muy recurrente que tenemos acá, de cuando, por ejemplo, Xóchitl Gálvez va y dice que el presidente López Obrador está cometiendo fraude. Cuando dicen es que está vinculado al crimen organizado y tenemos todas las pruebas. Y cuando les dices, bueno, vamos a presentar, vengan a presentar sus pruebas, no pudieron. Es más, lo acoto más al tema electoral. Es como cuando la propia Xóchitl Gálvez fue a denunciar fraude electoral al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral la cita para que vaya y presente las pruebas y Xóchitl Gálvez les pide una prórroga porque no tenía todas las pruebas y no las podía ir a presentar. Y el tribunal ya le había dado un mes para poder recolectar todas estas pruebas y Xóchitl Gálvez no pudo recolectar las pruebas y no fue. Es exactamente lo mismo, lo estoy tropicalizando a la situación mexicana, porque por supuesto que hay coincidencias, es muy fácil acusar y apuntar y encender a un pueblo que de por sí está en una situación delicada, pero al momento de los verdaderos trancazos, el momento donde tienes que ir y sacar la casta, donde tienes que ir y sacar ahora sí poner el pecho para las balas, no vas, no vas. Miren, podemos hablar de mil pretextos, es que no fue porque todas las instituciones operan a favor de Maduro, ta, 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 ta. Si tienes todas las pruebas, te los friegas a todos porque tienes las pruebas. Es así de sencillo. Y para lo que está levantando María Corina en el discurso, pues tú considerarías que tiene todas las pruebas, pero no las tiene. Entonces, si no las tienes, no puedes hablar de fraude. Insisto, acá yo creo que sin ir más allá, yo sí creo que se necesitan ver todas estas actas porque se necesitan hacer este comparativo transparente que forma parte de las auditorías que se tienen que hacer, porque al final, aunque hoy el tribunal ratifica la victoria de Maduro, es un proceso que todavía pues lleva varios días, faltan varios días, hasta dentro de 30 días vamos a tener ya como estos resultados porque vienen pues las impugnaciones, las peleas, las batallas, viene todo esto, las auditorías, comparar, revisar, viene toda esta maquinaria y ahí es donde uno dice, bueno, ahí está el resultado. El asunto es que mientras va pasando el tiempo, aquí es una lucha de narrativas y hay poca objetividad dentro de ellas. Pero vamos a escuchar un poco de lo que se dijo en este tribunal en particular, porque yo quiero insistir con esto. Hubo declaraciones de los candidatos, empiezo con la declaración de José Brito, que señaló ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia que quienes cantaron fraude durante el proceso electoral deberían presentar las pruebas una por una para sustentar el fraude. Dice que es una soberana irresponsabilidad que Edmundo González Urrutia no haya hecho acto de presencia en la sala electoral. Eso quiere decir que su sospecha en realidad parece que pues, fue un plan completamente electoral. Vamos a escuchar esto. Pero por la paz del país, quiero señalar que el que canta bingo enseña el cartón. Y eso aplica para todos. El que canta bingo enseña el cartón. Lógicamente, tocará al Consejo Nacional Electoral presentar el conjunto de resultados mesa por mesa. Y le tocará a los que ligeramente han cantado fraude presentar aquí todas las actas, una por una, que puedan sustentar tal fraude. Porque en todo caso, en esta audiencia tocará cotejar todas estas actas y el cotejo de estas actas tiene que ser la paz del país. Yo de verdad deploro que aquí nos hayamos retrotraído al pasado en el dispara primero y averigua después. Después de un saldo violento en Venezuela, entonces es que puede alguno consignar. Deploro también que una soberana irresponsabilidad de uno de los candidatos, Edmundo González Urrutia, no haya hecho acto de presencia aquí. Quiere decir que mi sospecha parece que es una realidad. Pareciera que aquí en Venezuela jamás hubo un plan electoral por algún sector que participó en este proceso. Por el contrario, ha habido un plan insurreccional.
Ahí está lo que dice, o al menos uno de los candidatos, ¿no? Entonces no va y luego dices, bueno, si no va, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué es lo que hemos estado pues escuchando, obviamente, todos estos días? Solamente estamos escuchando que hay fraude, 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 pero aquí lo que importan son las pruebas. En este mismo tribunal, Nicolás Maduro increpa prácticamente a Edmundo González Urrutia y le exige dar la cara ante el Tribunal Superior de Justicia, luego de que no acudió a esta audiencia convocada por el organismo sobre la investigación de los resultados electorales en Venezuela, cosa que, pues si estás argumentando fraude, pues aquí lo que quieres es pruebas. Si no, lo único que estás haciendo es encender un discurso con motivos propagandísticos y no realmente como para demostrar los hechos. Hemos sido citados judicialmente los 10 candidatos. Hemos asistido a la citación judicial 9. Volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia. No da la cara. ¿Qué planea? ¿Más violencia? ¿Qué planea? ¿Tienen otros delincuentes escondidos que no hemos capturado para atacar hospitales, autobuses, para quemar bases policiales, para quemarle vehículos a ciudadanos? Señor González Urrutia, ¿qué planea usted? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué no da la cara? Fui informado oficialmente a las 10 de la mañana que estaban confirmados los 10 candidatos. Y luego se recibió una llamada por parte de un abogado apoderado, quien dijo que no había consenso en la plataforma unitaria para asistir. Señor González Urrutia, hay un concepto que manejan los abogados. Esta citación judicial y este caso es intuitu persona. Es usted. Es como que yo buscara justificación que el Gran Polo Patriótico no está todavía de acuerdo, no es el Gran Polo Patriótico, es Nicolás Maduro Moros, cédula de identidad 5.892.464, que fue citado por el máximo tribunal de la República. Si usted no respetó al CNE para firmar un acuerdo para reconocer los resultados, si usted, señor González Urrutia, no respeta al máximo tribunal de la República, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Volver a llamar a asaltar el poder? Abramos los ojos. Venezuela está en paz y va a seguir en paz. Y nada ni nadie va a perturbar la paz, porque es un objetivo supremo de la Constitución y es el sentimiento más profundo que hay en la Venezuela de hoy. Pues ahí está lo que dice Nicolás Maduro sobre esto. Entonces, entendiendo un poco cómo están pasando las cosas, yo quiero insistir en que hay hay mucho que se dice en las redes sociales, ¿no? Hay quienes dijeron, es que hoy ya salieron y manifestaron y tomaron Caracas, y está tomada la ciudad, y yo, obviamente vas y te pones a buscar y empiezas a ver qué es lo que pasa, y sí hay manifestaciones, sí hay violencia, pero no es generalizada, que eso es lo importante, que se acote. No es que esté pasando en todo Venezuela, todo el tiempo, en todos lados y toda la gente. No. Está ocurriendo en ciertas zonas, en ciertos lugares. Y hago mucho la comparación con México para poder entender cómo está esta situación. ¿Se acuerdan cuando el COVID? Y que se quedó cuando el COVID y cuando vinieron unos reporteros, periodistas de Estados Unidos, y vinieron a hacer... No, pero había unos que eran... La que yo te dije era de Inglaterra, la que influeron las cosas diciendo que... Hubo una de Inglaterra, pero era uno extranjeros, uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos, porque fueron varias notas que sacaron del mismo tema. Sky News. Y vinieron, uno fue Sky News, otro fue el Washington Post, fueron varios. Y luego llegaron y dijeron que México estaba, más bien, primero que México estaba sobrepasado, pero la nota era
que los crematorios estaban rebasados en todo México y que eso demostraba que México no estaba reportando las cifras reales de muertos por COVID-19 porque los crematorios estaban rebasados, que incluso había, o sea, que estaban cremando cuerpos así casi de manera clandestina por instrucciones del gobierno. Es lo que te daba a entender la nota, que estaban quemando una cantidad muy fuerte de cuerpos y que eso no terminaba checando con las cifras oficiales. ¿Y a dónde se fueron a reportar? A Iztapalapa. Y ahí está Iztacalco. A 2 crematorios, uno en Iztapalapa y otro en Iztacalco. Ahí fueron a sacar su nota. Y eso fue la métrica para todo. Y esa fue, exacto, fueron a estos 2 crematorios y dijeron que todo el país, o sea, generalizaron toda la situación, poniendo solamente 2 ejemplos. Entonces, cuando nosotros vimos la nota, dije, a ver, yo no estoy viendo esa realidad aquí. Y nos pusimos a buscar y me acuerdo la anécdota que el señor productor, en medio de la investigación, perdió un dron. Porque fuimos a investigar qué es lo que estaba pasando, le preguntamos, ahí está el video, porque le fuimos a preguntar a la gente y pues sí, es que hay gente que está falleciendo. Pero ¿saben qué es lo que no tomaron en cuenta en el caso, por ejemplo, de México? Que había programas, por ejemplo, de ciertos alcaldes en la Ciudad de México, donde estaban ofreciendo servicios funerarios gratuitos a sus familiares. ¿Y saben qué también no tomaron en cuenta? Que se fueron a los crematorios públicos y los crematorios públicos, ¿qué te decían? Pues que tienen ciertas horas para cremar. Y sí estaban cremando cuerpos, pero al final sí te coincidía con las cifras reportadas de la Ciudad de México. Y encima la cereza del pastel, Iztapalapa, la más habitada en la Ciudad de México. Pero para demostrar que según ellos México estaba rebasado y que estaba mintiendo en sus cifras, fueron a reportar lo que pasaba en 2 lugares en particular. Ese fenómeno es lo que está pasando en Venezuela y lo pongo como ejemplo, porque no es que estemos diciendo que no hay violencia, no es que no estemos diciendo que no hay protestas, no. Estamos diciendo que las están magnificando, que están diciendo que es todo el país cuando hay ciertas zonas y no es todo el día. Además, están rescatando videos que ni siquiera son actuales. Y aquí quiero celebrar también, honor a quien honor merece, a esta iniciativa de verificación de datos que tiene Google con las agencias AFP, porque nada más para que vean cómo han estado verificando información. Aquí están. Por ejemplo, esta verificación de fuentes independientes. El video de un parlamento que rechaza la reelección de Maduro se grabó en Ecuador, no en la OEA, porque ha estado circulando esta nota todo el tiempo. La afirmación de esta nota es que con 78 votos a favor y 34 en contra, la OEA rechaza la reelección de Maduro. Y eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque por México, Colombia y Brasil no pudieron, no juntaron los votos que les faltaban. Y aquí es un evento, es un video que se grabó en la OEA. Ni siquiera es en Venezuela y te lo está corroborando la agencia AFP. Otra, aquí dicen lo de las protestas. Estas imágenes no son de protestas en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024, son los festejos por el Mundial de Fútbol en Buenos Aires en diciembre del 2022. Vean, la voy a poner porque esa es la que en particular me parece importante, que es parte de esta agencia, que son de los verificadores de Google. ¿Por qué? Porque Google está metiendo muchísimo a lo que es verificación periodística de noticias. Aquí está la nota. No, estas imágenes no son de protestas en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024, son los festejos por el Mundial de Fútbol en Buenos Aires en diciembre del 2022. Y aquí empiezan a compartir pues estas imágenes, donde son las que supuestamente estuvieron circule. Vean aquí, borran las cuentas para no difundir la información, pero empiezan a compartirlo, ¿no? Esta cuenta presuntamente sube ese video donde dice: luchar, persistir y no rendirse debe ser el emblema y la forma de pensar hoy del pueblo bravo venezolano. Y te ponen este video y te dicen otra vez que es de Venezuela, son protestas en Venezuela, y no es cierto, sino que tal cual
te dicen que son imágenes de Caracas, que son manifestaciones tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, al hacer un par de búsquedas, vean las imágenes que sube ESPN, es ESPN Deportes, el 20 de diciembre del 2022, fueron grabadas en Buenos Aires, Argentina. Ahí están. Entonces, es muy importante que no caigamos, independientemente de lo que ustedes opinen. No es un tema de todos tenemos que opinar igual, no. Aquí es, independientemente de lo que opinemos, hay que verificar la información, porque si no estamos cayendo en un juego. Y si algo ha demostrado el pueblo es que no somos tontos. Lamentablemente, las redes sociales dan, pero también quitan, crean y también destruyen. Y las redes sociales nos pueden dar una cantidad de herramientas para informarnos, conectarnos, generar un equilibrio informativo, pero también pueden hacer lo exactamente opuesto. Puedes tener a estas redes sociales que están justamente siendo operadas y diseñadas para compartir esta desinformación. Y ahí es donde entra Elon Musk, porque aunque ahí es donde, vaya, en mi muy humilde opinión, no soy experta en informática ni mucho menos, pero el tema del hackeo en Venezuela, yo digo, dicen, primero Maduro dijo que fue desde Macedonia del Norte y luego dice que es directamente Elon Musk. No es que no estemos hablando de una persona que tenga mucha lana, sí lo estamos haciendo, pero creo que todo esto del hackeo al final lo retoma Nicolás Maduro porque alguien que ha estado compartiendo noticias y videos falsos en redes sociales es Elon Musk. Ahora, esto tiene una gravedad aún más grande cuando nos acordamos que Elon Musk es el dueño de la plataforma X, antes Twitter. Y desde esa plataforma, Elon Musk ha estado compartiendo fake news. Desde esa plataforma la ha estado haciendo. Desde ese mismo. O sea, los tweets de Elon Musk han estado circulando en las redes sociales compartiendo fake news. ¿Saben qué es lo peor del caso? Que como Elon Musk es el dueño de la plataforma, pues sí tiene ciertos privilegios y esos ciertos privilegios hacen que él se vea muchas más veces que otras cuentas. Entonces te salen o te empiezan a aparecer en X más tweets de Elon Musk constantemente y como es una cuenta verificada y aparte es el dueño de la plataforma, no importa si comparte fake news o no. Es más, no importa si la propia noticia falsa que comparte le añaden, porque en Twitter, bueno, en X empezaron ya a hacer esta dinámica de que empiezan a compartir como esta descripción para darte el contexto del video que estás viendo, por si la persona que lo comparte no te lo da. Entonces empezaron a compartir justamente estos contextos y sin importar si están o no verificados, si la información es cierta o no cierta, sin importarlo, ahí te está apareciendo Elon Musk. Hay una nota que sube en el Sentido Común que justamente retrata esto, ¿no? Es una nota que toman información de Julián Macías, que él sí es experto en todo lo que tiene que ver con redes sociales y cómo se mueven estas campañas. Y voy a leer al menos esta parte. La jornada electoral en Venezuela estuvo repleta de desinformación, afirmó Julián Macías, director del medio Pandemia Digital, tras analizar 2 noticias falsas ampliamente difundidas por cuentas potenciadas con troll centers y bots, incluso por el dueño del X, Elon Musk. Según el análisis, una publicación de la cuenta Mario Nofal, compartida por Elon Musk, mostraba una supuesta fotografía en la que un trabajador del gobierno venezolano revelaba inadvertidamente en múltiples pantallas la contundente derrota de Nicolás Maduro en varios estados. Sin embargo, la imagen corresponde a una publicación del titular de Mercados y Alimentos, Mercal, Rubén Flores, quien dirige la comercializadora gubernamental dedicada a la seguridad alimentaria del país y no a un centro de análisis de votación como se insinuó. Matías señaló que es sorprendente que esta noticia falsa haya tenido 57,000 retweets desde una de las cuentas verificadas por X de nombre UHN+. Además, otra cuenta potenciada por bots obtuvo 20,000 retweets, mientras que figuras como Menoni y Vito Quiles también registraron miles de compartidos en esta fake news. Otra noticia engañosa fue difundida por la cuenta del dueño de X, Alerta24, Eduardo Menoni, entre otros, mostrando un supuesto asalto a colegios electorales en Punta Cana,
Cardón, Estado Falcón, Venezuela. Sin embargo, el video en cuestión mostraba el robo de aires acondicionados y no un fraude electoral. Pandemia Digital destacó la intervención de troll centers y bots en la propagación de esta noticia falsa que alcanzó 7,000 retweets en la cuenta Alerta News 24 y 14,000 en la de Eduardo Menoni. Es absolutamente increíble que en medio como Twitter se convirtiera en un video donde no solo se ve que son aires acondicionados, sino que se escucha en el video. Porque es justamente uno de los videos que estuvo circulando muchísimo, que decían es que están robándose los votos para favorecer a Nicolás Maduro, que no sé qué, y el propio video se ve que están sacando aires acondicionados y además lo están diciendo. Además lo están diciendo. Entonces, aquí está, de hecho aquí está el tweet. Aquí aparece, vean, este es el de los aires acondicionados. A huevo, nada del aire. Además se escucha, que es lo peor del trinchacazo. Entonces, ahí está la información, pero todo el mundo andaba dándole, pero a toda Mauser, compartiendo fotos y videos. Y esto ya de hecho lo platicamos con Orlenis. Ella dice, es que es el algoritmo. El algoritmo te enseña lo que es similar a ti. Eso no ayuda cuando estás con estas campañas, porque obviamente es la famosa percepción. Es una guerra de percepción. Empiezas a ver constantemente información relacionada al mismo tema, o sea, sesgada al mismo lado, y no, o sea, empiezas a no dudar porque dices, es que ya lo vi una, ya lo vi dos, ya lo vi 3 veces, ya lo vi 5 veces, y luego lo peor del caso es que tienes cuentas que están verificadas en X, que se supone que por estar verificadas, cosa que no es cierta, pero se supone que por estar verificadas tienen un cierto respaldo, o sea, son cuentas genuinas, y eso no es cierto. Porque hoy la verificación en X es si tú la pagas. Si pagas la verificación, la tienes. Hay cuentas que incluso son falsas que obtienen una verificación. La propia cuenta de Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte aquí en México, su cuenta no es de ella, no es su cuenta y aún así está verificada. Entonces, hay cuentas que son verificadas y que no son reales. Y eso obviamente hace que una persona diga, bueno, no tengo elementos para dudar porque no veo otro tipo de información. Lo único que yo estoy viendo es exactamente lo mismo. Y en medio de eso, a pocas personas se les ocurre decir, bueno, voy a buscar esta información aparte, voy a ir a ver qué es lo que está pasando por mi cuenta. Parece que es muy complicado llegar hasta ese punto, pero eso hay que hacer en las redes sociales. Hay que tener también esa responsabilidad como consumidores de decir, no por muchas veces que yo lo vea quiere decir que es real. Tengo dudas, mejor voy y le busco y empiezo a preguntar ciertas cositas.